of your spatial energy. Oh, baby, bring it all to me. Yeah. Comienza en Neo FM Derecho y Salud. Presentado por José David Flores. Buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos una semana más a vuestra consulta abierta aquí en Neo FM, Derecho y Salud. Esta tarde con nuestro compañero José Antonio Galiani. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, David. Nuestro psicólogo de esta consulta, que con él y con unos amigos que vamos a presentar a continuación vamos a tratar de un tema que es actualidad en esta semana, y es ese día, ¿verdad?, que ha sido del cáncer, y que actualmente es el día también del cáncer infantil. Fue hace unos días, sí, que pero durante toda esta semana se han producido ambos eventos. También. Pues como digo, también tenemos también a unos amigos que han querido acompañarnos esta tarde y que con ellos también vamos a tratar de este asunto. En primer lugar, quiero presentaros a todos vosotros a una amiga que es Pilar Canalejas. Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pilar es paciente precisamente oncológica. ¿Desde cuándo, Pilar? Pues ahora he hecho 4 años. 4 años. Y está estupendamente, ¿eh? Estupenda. Está estupenda. Un aspecto Sí. magnífico. Y además guapísima, ¿eh? Gracias. También tenemos a otra querida amiga que nos va a hacer también la presentación de una asociación, y es, en este caso, Yolanda Bielba. Yolanda es directora de la Fundación Sandra Ibarra. Yolanda, buenas tardes y Hola, bienvenida. buenas tardes, David. Encantada. La Fundación Sandra Ibarra. ¿Qué es la Fundación Sandra Ibarra? Pues la Fundación Sandra Ibarra, bueno, aquí en Sevilla Ujú. llevamos 5 años Sí. y bueno, son 10 en España. Tenemos varios efectos. A lo que nos dedicamos básicamente es a facilitar la calidad de vida de los pacientes, Ujú. haciendo, y bueno, y sigue siendo nuestro principal objetivo, y luego a financiar la investigación. Pero Ujú. nuestro central objetivo es mejorar su calidad de vida, haciendo que se sientan protagonistas de su vida dentro de la enfermedad, Ujú. y que no lo vean un paréntesis, sino un seguir viviendo con más ganas todavía. Ahora hablaremos también de las actividades de la Fundación, porque sé que tenéis muchas, y entre ellos, pues bueno, vais a hacer algo ahora, ¿verdad?, para aportar vuestro granito de arena a todo lo que es precisamente la investigación oncológica y todo lo que es el tratamiento oncológico en sí. Pero también tienen protagonismo todos vosotros. Tenéis también todo el protagonismo del mundo en nuestro programa, porque tenéis un número de teléfono, el 954 31 02 47. Si queréis intervenir, si queréis dar vuestra opinión, queréis hacer algún tipo de consulta, o simplemente contar vuestra experiencia en este tema que tratamos hoy, ese es vuestro número de teléfono. Repito, el 954 31 02 47. Saludamos también desde aquí a nuestro compañero Eri, a los mandos de controles técnicos, y vamos a hacer con esto una breve pausa y comenzamos enseguida con este tema que traemos hoy, la oncología. Derecho y Salud en Neo FM. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado de todas las novedades de Neo FM. Estamos en @radioneofm en Twitter e Instagram y en radioneofm.set en Facebook. Todos los domingos de 12 a 1 de la mañana te invitamos a pasar 60 minutos de misterio, de miedo, de intriga, de investigación con nosotros en Rutas de Misterio, aquí en Neo FM, un programa dirigido por José David Flores. No te lo pierdas, os esperamos. Neo
FM, la voz de nuestra esencia. Bienvenidos a la Tierra del Toro, donde cada miércoles de 11 a 12 de la noche tienes una cita con la actualidad taurina y del caballo de la semana. Entrevistas con los protagonistas de la fiesta, noticias, tertulias y análisis del mundo del toro y del caballo en un formato actual y rompedor que contará con la colaboración del maestro Joaquín Díaz, Cuqui de Utrera, Juan Luis Muñiz, Juan Casas y la presentación de un servidor, Sergio Maya. Recuerda, te esperamos cada miércoles a las 23 horas para hablar de toros y caballos en la Tierra del Toro. ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio? ¿Sabías que las personas que saben más de un idioma tienen menos riesgo de contraer demencia? Un poquito de eso, de lo que son las ciudades ideales. ¿Sabías que el Polo Sur es mucho más frío que el Polo Norte? De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación directa. El Vaticano abole el Index Librorum Prohibitorum. Sevilla del siglo XIV. Raíces del Sefarad. Presenta a uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos, Superman. Toda una amalgama. Los martes de 22 a 24 en Neo FM. ¿Y tú? ¿Tú qué es lo que escuchas? Yo escucho Neo FM. Yo también. Papá, súbeme la radio. Ay, cómo me gusta Neo FM. Neo FM. Gracias por elegirnos. Estás escuchando Derecho y Salud en Neo FM. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. En el año 2012 se le atribuyeron 8,2 millones de muertes. Los de mayor mortalidad son los de pulmón, hígado, estómago, colon y mama. Se prevé que los casos anuales de cáncer aumenten de 14 millones desde el año 2012 a 22 millones en las próximas 2 décadas. En el año 2013 se tenía como dato que la prevalencia era muy alta, ya que es considerada como la segunda causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares. Esto implica que el 28,4% de las muertes están asociadas a tumores y el 30,1% a enfermedades cardiovasculares. Como decíamos, José Antonio, vamos a hablar en este caso de la oncología, pero desde la oncología desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo puede afectar esta enfermedad a un paciente? ¿Cómo puede afectar a sus familiares, a su entorno en general? Y creo que quizás para comenzar con todo esto, José Antonio, lo primero sería pues saber qué entendemos precisamente por psicooncología. Correcto, David. Mira, la psicooncología es una o subdisciplina de la oncología o rama de la psicología, depende de la perspectiva que la miremos, que atiende las respuestas mentales, emocionales, anímicas, que los pacientes de cáncer presentan en todos los estadios de su enfermedad. Desde la prevención, desde la detección, cuando se da el diagnóstico, durante el tratamiento activo, cuando afortunadamente se genera supervivencia, cuando desgraciadamente se generan cuidados paliativos y cuando finalmente en muchos casos se genera el proceso del fin de la vida. No solamente se ocupa del propio paciente, sino que también se ocupa de sus familiares, de todo el entorno sociofamiliar que está alrededor de los pacientes oncológicos. Y también se engloba a la atención que se le presta al personal sanitario que les atiende, porque muchas veces que uno sea médico, sea ATS o sea trabajador social, no lleva implícito, ¿verdad?, ciertas habilidades en la comunicación, en la atención, en la sensibilización, aunque muchísimos profesionales lo tienen, pero nunca está de más esa atención profesional, psicológica, a las personas que están alrededor de todo ello. Por lo tanto, es importante que entendamos que la psicooncología es un campo interdisciplinar, porque diríamos que está a caballo entre la medicina y otros tipos, la enfermería y otros tipos de ciencias también, que se dedica a la prevención, el diagnóstico, la evaluación, el tratamiento y la rehabilitación, llegado el caso, también de todos los pacientes que tienen enfermedad como el cáncer. Pilar, Dime. ¿cómo fue esa noticia de que tenías esa enfermedad? Tremenda. Es una lápida que te cae en lo alto. A mí no se me olvidará en la vida. Yo cuando fui a la consulta a recoger los resultados
y me dijo la doctora, Pilar, tienes esto y hay que hacer esto, y yo la estaba escuchando y yo decía, me parece a mí que usted se ha equivocado, ¿eh? Usted está ahí mirando a otra persona, ese no es mi historial, ese no son mis resultados. Y ella decía, sí, Pilar, son los tuyos, tú lo sabes. Y yo le decía, no, usted está equivocada, esa no soy yo, esa es otra paciente. Mire usted bien en el ordenador que usted se ha tenido que traspapelar y algo. ¿Por qué? Y yo ya, las lágrimas saltaron, porque yo ya venía. Mi hermana gemela lo había tenido, lo había pasado. Ella ya se encontraba mejor, lo había casi superado, ¿no? Y yo recuerdo que yo salí de allí y lloraba, iba para mi casa, iba todo el camino llorando. Y lo único que me preguntaba, el impacto más grande fue, yo decía, ¿cómo se lo digo yo a mis hijos y a mi marido? Así es. ¿Cómo se lo digo? Porque yo lo primero que pensé, me muero. Claro. Me muero. Y mis hijos eran muy pequeños. Mi hija tenía 10 añitos, ¿no? En el colegio. Y eso fue tremendo. Claro. Porque la vida te cambia un 100% en ese momento. Además, había que correr, ¿no? Porque aunque a mí me llevaban el control, se dejaron ir. Ajá. A mí me controlaban todos los años. Sí. Y había que correr porque cuando se dieron cuenta estaba hasta las trancas. Ya. No sé cómo, pero estaba hasta las trancas. Y eso todavía me causó más impacto emocional, ¿no? Eso todavía me causó más daño. ¿Por qué? Y ya no, yo a ellos no sentía culpabilidad hacia ellos, sino me sentía yo culpable, claro. Que es lo peor que siente una paciente de cáncer, ¿no? Que empiezas a pensar que eres tú la culpable. Tú te has dejado, porque mi abuela murió de cáncer, mi abuela tuvo cáncer. Mi hermana lo había tenido y en ese momento estaba ya casi recuperada, ¿no? Y ahí es donde pierdes el faro, ¿no? Como yo decía, he perdido el faro, he perdido totalmente... ¿Por qué a mí, no? Claro. ¿Por qué ahora yo? Si tengo tantas cosas que hacer, ¿no? Yolanda, ¿es lo más normal que lleguen así a la fundación los pacientes? Sí, bueno, a la fundación todas tienen el mismo perfil, todas dicen lo mismo, se echan la culpa. O sea, no se preocupan realmente la mayoría de su enfermedad cuando se la diagnostican, sino el cómo se lo van a contar a su familia. O sea, les es más doloroso el hacer daño a sus hijos, a sus maridos, a sus hermanos, que el propio daño que ellas tienen. Esa es la primera fase. Luego ya pasan a la fase, depende de si las han tenido que cortar el pecho, los dos, depende tal, ya empieza la fase a sentirse ellas mal, y ahí es donde tienes que volverlas a hacer sentirse unas princesas, que es lo que son para nosotros todas. José Antonio, es, como decía Yolanda, lo más normal, ¿verdad?, en los pacientes. Claro, lo que pasa es que yo creo que una enfermedad como esta, yo creo que tiene una clara diferenciación de género, ¿eh? Yo creo que la vivencia del hombre en muchas ocasiones no es igual que la de mujer. En primer lugar, porque la vivencia del hombre rara vez es tan estética como muchas veces en las mujeres con el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? En segundo lugar, quizás porque, como muy bien ha dicho Pilar, la mujer quizás se preocupa y se ocupa un poco más de su entorno, de su familia, y el hombre en ese tema pues es un poco más rudo a lo mejor, ¿no? Y bueno, se ocupa a lo mejor de sí mismo, de cómo le va a afectar, o en todo caso de los cuidados que va a tener que recibir. También, por supuesto, de cómo va a afectar al entorno, pero yo creo que la mujer ahí es más sensible, se desapega un poco más de sí misma y lo genera sobre cómo va a impactar en el exterior, sobre todo en los hijos, ¿no? Y en su pareja si la tiene, o el entorno más cercano, o en su madre o en su padre si sigue estando presente. Por lo tanto, sí, es un perfil claro, y la culpabilidad es un hecho también asociado a cualquier proceso de enfermedad, pero en este mucho más concreto, porque como no se sabe muy bien las causas, porque si se supiera la causa, ya la culpabilidad a lo mejor desaparecería en ese sentido, o al menos se paliaría. Pero aquí no, aquí cada uno es libre de escoger cuál es el origen o la etiología de su problema, de su diagnóstico, en este caso de su enfermedad. Y finalmente también hay un elemento que Pilar lo ha descrito muy bien, ¿verdad? Y es esa especie de sinonimia que se da entre cáncer igual a muerte, cuestión que hoy día, afortunadamente, no es tal que así, ni muchísimo menos, aunque evidentemente sigue existiendo, claro que sí, lo tenemos todos los días. Hay que ser realista. Sí, entonces esa incertidumbre de la vida, que hasta uno en ese instante, bueno, pues como ella dice bien, piensa en lo que tiene que hacer, ahora piensa en lo que va a dejar de hacer.
Y entonces, bueno, pues eso no se lleva tan bien, ¿eh? Ya la visión de la vida es diferente. El centro que dirige José Antonio, el Centro Psicosanitario Galiani, ha firmado ahora precisamente un acuerdo de colaboración con la Fundación, precisamente, si no me equivoco. Así es. Y muy orgulloso que estamos de ello. Claro que sí. Ambos. ¿Cuál va a ser los objetivos precisamente de intervención psicológica en cualquier paciente que pueda llegar? Pues mira, en primer lugar, tenemos varios objetivos fundamentales. El primero es proporcionar consejos genéricos a todos los pacientes, a todos los enfermos que de una forma u otra reciben el diagnóstico de cáncer. Esto de consejo genérico parece muy vago, claro, muy impreciso, pero puedo asegurarte que yo creo que Pilar en ese momento bueno, pues hubiera necesitado, a lo mejor antes incluso de contactar o de contárselo a su familia, ya te digo que sí, cotejarlo con alguna persona que además, si es un profesional, pues mejor que mejor. Claro. Si además de persona es profesional de la psicología, pues doblemente mejor. Claro. Entonces, esa es una de nuestras labores principales, ¿eh? El impacto inicial que recibe el paciente con cáncer, que sea amortiguado, paliado, dirigido, asesorado, para que de una forma u otra luego ni repercuta en él o en ella de una manera tan desgarradora como ya he comentado, y después se ha comunicado a su entorno, pues de una manera, bueno, vamos a decir, al menos lo más amablemente posible, dentro de lo que forma estamos más hablando. natural posible, ¿no? Efectivamente. Claro, porque es que mira, te encuentras tan perdida en ese momento, tan perdida, tan hundida, que no ves, no ves y no sabes incluso a quién pedir la ayuda, ¿no? Porque en ese momento te encierras en ti misma y lo primero que piensas es que nadie se entere, no quiero contarlo. Y le digo, no, que nadie se entere, que no quiero que me pregunten, ¿no? Es decir, es tal la limitación que te causa moralmente el saber que vas a perder tu pecho, el saber que te va a dar un tratamiento y que vas a estar... Y si es cierto, necesitaríamos ayuda. Pues esa Pilar va a ser y ya eso va a ser lo que vamos a hacer. Casi Yolanda, ese va a ser el primer eslabón. El segundo, pues una vez de estos consejos genéricos o de esta interacción, por decirlo así, inicial con el paciente, bueno, pues identificar a aquellos enfermos, a aquellos pacientes que viven con un alto grado de estrés esta situación. Porque no siempre probablemente con este consejo genérico muchas personas, bueno, pues pueden realmente hacer una interiorización adecuada, pero otros no. Entonces ya no sería un consejo genérico, sino en el segundo paso, donde ya hemos identificado a esas personas, ¿no? Que intervenir, claro, la intervención en este segundo grado, donde la persona está teniendo un pobre ajuste, ¿no? Una pobre adaptación, por decirlo así, a la situación en la que se encuentra. También como consecuencia de lo que te acabo de decir antes, bueno, intervención en la familia, en el ambiente cercano al enfermo. Ese es otro de los acuerdos que hemos establecido que nos parecen igual o más importantes que sobre el propio paciente, sin ninguna duda, ¿eh? Y es algo muy importante que además me da mucho orgullo decir, y esta mañana con Sandra vía Skype que hemos estado hablando, la intervención con los supervivientes de cualquier proceso oncológico, porque muchos de ellos generan lo que en psicología se llama un trastorno por estrés postraumático, donde siguen todavía reviviendo la situación como si aún la tuvieran presente. Y eso genera, bueno, pues síntomas anímicos, síntomas emocionales, fisiológicos, de insomnio, etcétera, igual o más importante que cuando lo tenía la propia enfermedad. ¿Vale? Sí, se sienten mucho más desamparados, porque además una vez que acaba el tratamiento, el oncólogo ya los ve cada cierto tiempo y se ven en la calle diciendo, y ahora todo esto que me pasa, ¿cómo lo afronto? ¿A quién se lo cuento? Y por eso la atención después es súper importante. Yolanda, están escuchándonos muchísimos oyentes, como siempre, cada viernes. Están escuchando lo que estáis contando y acaban de conocer ahora precisamente la Fundación Sandra Ibarra. ¿Dónde se pueden dirigir? Bueno, mira, yo quiero contar que la Fundación Sandra Ibarra, voy a dar un teléfono porque estamos dentro de nada teniendo una sede nueva, entonces en la dirección no se puede hacer. Se pueden dirigir llamando al teléfono 635 24 09 32. ¿Repetimos el teléfono? Sí, le repetimos. 635 24 09 32. No voy a decir que son las 24 horas, pero casi. Pero casi. Sí.
Ahí le atenderán, por supuesto, a todas aquellas personas y familiares, me imagino, ¿no? También Sí, de personas y pacientes. familiares. Se atiende a todo el mundo que quiera llamar. Una fundación que esta mañana, cuando José Antonio me comentaba un poquito, me hablaba precisamente José Antonio de Sandra Ibarra, precisamente. Sí, una mujer estupenda, mejorando lo presente, que tiene una idea muy clara y es convertir en virtud aquello que ha sido hasta ahora una necesidad, que es el sobrevivir, ¿no?, a su proceso oncológico. Entonces, esa conversión de virtud, esa conversión de ayuda, esa conversión de generosidad, cuando uno ha pasado, en este caso ella, por un proceso de estas características, pues le hace generar una, bueno, por decirlo así, una fuente energética de colaboraciones, de conocimientos, de ayuda, y justamente para eso es lo que el próximo 9 de marzo, ¿verdad?, decíamos, Yolanda, van a hacer, que creo que debería ser conocido por la audiencia. Sí, bueno, yo primero quiero decirles lo que hemos hecho los 4 años anteriores, Claro que para sí. que sepan. La Fundación siempre trabaja con un objetivo concreto. Hacemos un montón de eventos durante el año, pero no el dinero va para el cáncer, el dinero va para este tipo de cáncer, para este hospital, para comprar esto. O sea, cada evento lleva su propio Algo destino. particular. En estos 5 años hemos apoyado ya 3 proyectos de investigación, uno para el cáncer de pulmón en el Virgen del Rocío, 2 para el cáncer biomarcadores de mama en el Macarena, con el doctor Luis de la Cruz. Hemos comprado un frigorífico hecho especialmente para el planta de oncología, también del Macarena. Es un frigorífico doble, donde las pacientes pueden poner su comida porque a veces no les sienta del todo bien todo. Claro. Lo dejo ahí. Claro. Y también unos libros de investigación infantil para oncología también del Hospital Macarena. Y ahora, el día 9 de marzo, celebramos la gala aniversario de la Fundación Sandra Ibarra. Se va a hacer en el Abades Triana. Va a ser una gala preciosa, llena de amigos, de artistas que van a colaborar, y donde todo lo que se recaude, y esto lo voy a leer porque sé que es para un ultracongelador, también para la investigación científica del Macarena, pero es que es importante saberlo, que el precio son 10.400 euros, que tenemos que conseguirlo, pero es que el Hospital Macarena es un referente en patologías como melanoma y linfoma. Acuden muchos pacientes no solo de Sevilla, sino de toda Andalucía, y se necesita guardar las muestras de sangre para hacer todas las pruebas pertinentes. Uno de los requisitos que exigen los promotores de ensayo clínico, que son los que dan, ¿vale?, las medicinas para que se pueda realizar el ensayo, es de última generación en la Comunidad de Andalucía los ultracongeladores para el departamento. Actualmente el hospital está compartiendo un congelador con el laboratorio de bioquímica, pero debido al incremento de pacientes oncológicos no les vale. Y entonces es súper necesario, para poder seguir trabajando en ensayo clínico, obtener un ultracongelador para que sea solamente para el Macarena. Así que yo animo a todos, claro, ¿no?, que el día 9 compren su entrada llamando al teléfono que he dicho antes. Ahí pueden reservar. Consta de cóctel, cena de gala, actuaciones, y son 50 euros lo que vale. Yo quiero contar todo para que tengan toda la información. Por supuesto. Además, hay que decir que no es necesario, evidentemente, no hace falta decirlo, pero bueno, por si acaso, de que seas ni enfermo, ni familiar, ni nada. O sea, toda aquella persona que quiera colaborar y que quiera participar en este gesto, precisamente, y desde ya decimos a la Fundación que puedes contar con Neo FM y que puedes contar con nuestro programa, por supuesto, que se pueden apuntar, que pueden llamar a ese teléfono. Sí, le vuelvo a repetir. Claro que sí. Es el 635 24 09 32. Y además, bueno, quiero agradecer también desde aquí a las empresas que apoyan a la Fundación en este proyecto, como Aromas y Agua de Sevilla, Fundación Cruzcampo, Ginemed y Clínica Mares. Yo les digo todos porque todos han estado con nosotros estos 5 años y sin ellos tampoco podríamos lograrlo. Claro. Pero viene que personas de todo ámbito, de ámbito político, ámbito social, artistas, toreros y personas de su casa, vamos, todo el mundo. Aquí estamos, hay 300 personas y tenemos que llenarlo. Pues seguro que se consigue entre todos y va a ser un éxito total. Y si es posible, en vez de ¿cómo es? ¿Ultracongelador? Un ultracongelador. En vez de uno sean 2, mejor que mejor. Hombre, mejor, por supuesto. Mejor que mejor. José Antonio, siguiendo hablando del aspecto psicológico precisamente de los enfermos y familiares oncológicos, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas precisamente para el paciente oncológico?
Bueno, es importante decir que cuando se diagnostica un cáncer la persona entra en un viaje largo, que evidentemente afecta a la salud física, pero indiscutiblemente afecta al bienestar mental, a las relaciones con sus seres queridos, a todo lo que es su vida desde el punto de vista laboral, de ocio, de deporte, etcétera. Las consecuencias psicológicas más importantes de esta enfermedad, en primer lugar, es su intimidad y su imagen corporal. Esto es lo más visible, lo que se ve desde fuera. Hay personas que se encuentran bajo un tratamiento contra el cáncer y tienen parte de su cuerpo pues alterada, removidas quirúrgicamente, y esto afecta pues a las relaciones íntimas, sociales. Esto es duro, es una parte muy importante y muy dura en todos los ámbitos, sobre todo, como hemos dicho antes, para las mujeres, porque hay cierta diferenciación de género, eso es indiscutible, indiscutible. En segundo lugar, una de las consecuencias más importantes son la ansiedad, son los síntomas ansiosos. Casi la mitad de pacientes con cáncer tienen altísimos niveles de ansiedad y el 18%, según las estadísticas, demuestran desórdenes psicopatológicos graves relacionados con esta ansiedad que está generando. La ansiedad generada pues, por el insomnio, porque no se duerme en muchas ocasiones, por la expectativa del dolor, no me duele pero ya me va a doler, ya me ha dejado de doler pero veremos a ver que me va a doler después más tarde. Y como asociado evidentemente a la ansiedad y a todo lo que es esa sobrecarga emocional, la depresión, los síntomas depresivos. Casi una cuarta parte de los pacientes con cáncer desarrollan o síntomas depresivos o una depresión en toda regla durante su afectación. Entonces, estas serían un poco las consecuencias de las que estamos hablando, que supongo que Pilar nos podrá instruir mucho mejor que yo, que lo estoy simplemente diciendo desde la teoría de mi profesión. Ella lo hará desde la práctica de su vida. Totalmente, de acuerdo con lo que has dicho. La ansiedad, una ansiedad tremenda, de no descansar, de no dormir, una tristeza que te ahoga, que te inunda, que no encuentras salida, que no sabe con quién hablar, ¿no? Ese miedo que te cala hasta lo más profundo, que no eres capaz de transmitirlo, que las personas que están contigo a tu lado, yo siempre decía, cuando te preguntan, ¿cómo estás? No me pregunte cómo estoy, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué te digo? Yo creo que la respuesta sería, ¿cómo quieres que esté? Claro. No me pregunte. Dime tú cómo quieres que esté para decirte lo que tú... ¿Sabes lo que tengo? Lo que tú, claro, lo que tú quieres... ¿me entiendes? Es decir, es que no... Verá tú, mi ¿Quieres, hermana... ¿Quieres que te diga bien para que tú te encuentres bien? ¿Quieres que te diga mal para que te dé lástima? ¿Quieres que te diga...? Exactamente. Es decir, estás en casa y ves tantas limitaciones que te rodean, te ha cambiado tanto la vida, pero es que para colmo... Estás en casa y estás llorando por lo que él ha dicho, ¿no? Las heridas, ya en mi caso, por ejemplo, el vaciamiento ganglionar, que eso es muy importante, hay quien lo tiene y hay quien no lo tiene, la que no lo tiene no sabe lo que tiene. Y entonces, cuando estás ahí en casa y estás agotada, te sientes tan mal, y llega la hora que tienen que llegar los niños del colegio y tu marido del trabajo, y te tienes que secar las lágrimas, tragártela, hacértela fuerte, porque claro, tú no quieres que ellos sufran también. Es decir, tú imagínate la presión que tenemos nosotras, ¿no? Imagínate la presión tan grande. Me gustaría concluir antes de dar paso a otra pregunta, siguiendo con las consecuencias psicológicas y resumiendo, y por eso le he dejado que Pilar haga su exposición, porque sería la incertidumbre y la negatividad respecto al futuro, sería una de las consecuencias psicológicas más importantes, la ira, la tristeza y sobre todo el miedo que envuelve como presidiendo la evolución, la sensación de vulnerabilidad, muy importante, que va acompañada a la sensación de indefensión. No sé qué es lo que puedo hacer, dime qué puedo hacer. Si me tengo que tirar de algún lado y salir volando, dímelo, que voy a intentar mover los brazos a ver si puedo volar. La sensación de inadecuación personal en todos los momentos, de desadaptación, como de desarraigo de la vida, como que uno está pero que no está, como que está en otro plano y no termina de estar. Y sobre todo algo que para los seres humanos es muy importante, que es la percepción del control disminuida. Uno ya siente que la vida, que hasta ahora pensaba que la controlaba, pues no, ya era la cruda realidad, que la vida no es controlada, es la vida la que controla a uno, ¿no? Yo creo que esto remueve los cimientos de cualquier persona, por muy bien amueblada que esté,
y que de una forma u otra termina generando la atención del psicooncólogo en todo este proceso. José Antonio, se me viene a la cabeza una pregunta respecto a esto que estamos hablando, estas consecuencias. El tratamiento, digamos, posterior de quimioterapia o de radioterapia puede causar también esos efectos psicológicos, esos traumas psicológicos. Claro, lo que pasa es que ahí, David, hasta ahora, lo que estamos hablando son efectos, por decirlo así, directos de lo que es la enfermedad desde un punto de vista de la percepción. Cuando ya entran esos procesos ya pueden ser efectos fisiológicos indirectos o secundarios. La propia quimioterapia, la propia radioterapia afecta a la química cerebral, afecta a todo lo que, decirlo así, al cerebro, ¿no? En ese sentido, entonces ya son efectos, por decirlo así, más objetivos. Ya son más objetivos, porque ya... Sí, pero me refería en este sentido a, independientemente de esos efectos que te causa el tratamiento, el verte quizás un poco más disminuidos en tus capacidades, es lo que te puede producir también esta alteración, digamos. Claro, lo he comentado antes, el sentimiento de inadecuación. Exacto. El sentimiento de que yo ya no soy yo. Y ahora, ¿en quién me convierto? Ahora tengo que darle un nuevo yo a mi vida, porque el yo anterior ya no está presente. Ahora tengo que rearmarme, redefinirme, reinventarme y a ver cómo lo hago. Ese es un proceso también muy importante durante todo el proceso, que además se pone muy en evidencia con la quimio y con la radio, porque además, repito, objetivamente deja desasistida a la persona ante esa sensación, porque objetivamente te deprime el cuerpo, claro que sí, lo deja como si te hubiera pasado un camión por encima, como me dicen los pacientes y las pacientes que acuden a la consulta, claro que sí. Pues estamos hablando precisamente de esas de psicooncología, que quizás para muchos de vosotros os suene un tanto extraño, pero la oncología, dentro de sus facetas, como bien está diciendo nuestro compañero José Antonio Carnial, es una subdisciplina de la oncología. O una rama de la psicología, depende de cómo queramos afrontarlo, mirar. ¿verdad? Claro. Y que quizás sea una de las partes más importantes, precisamente. Evidentemente el tratamiento es fundamental y el tema es fundamental precisamente para el paciente, ¿verdad? Ese tratamiento psicológico es imprescindible para vosotros y para vuestros familiares y amigos, por ¿verdad? supuesto, porque nuestros amigos, el que verdaderamente es amigo, ese continúa, ¿no? Porque claro, de aquí se espanta mucha gente, ¿no? Cuando se enteran de todo esto, ¿no? El miedo, el no saber, pero es muy importante para la familia. Todavía, discúlpame, Pilar, que te interrumpa, todavía hay gente tan sumamente inculta. Totalmente. Tan sumamente inculta que en algunas ocasiones yo he llegado a escuchar una barbaridad tremenda. Pues sí. ¿Eso se contagia? Sí, todavía hay gente. Vamos, a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado de invitarnos a una piscina y decirnos que no vayamos porque... ¿Te puede contagiar? Pues yo puedo contagiar a alguien, ¿no? Vamos, que yo no me iba a meter en la piscina, desde luego, ¿no? Porque yo estaba como para meterme en la piscina. Vamos, es que además es que date cuenta a dónde llega la cosa, que no entiende, pero que yo no soy la que voy a contagiar. Ellos son los que me van a contagiar a mí. Claro. Porque yo tengo el sistema inmunológico tan debilitado de esa quimio, que yo soy, como me dijo el médico, es que en cualquier momento lo que pase te lleva. Claro. De hecho, yo después de la quimio estuve 10 días ingresada, porque me quedé bajo cero. Pero además, a lo que él estaba diciendo antes, es que el problema que tenemos es que encima, por eso necesitamos ayuda psicológica, es verdad, es que la necesitamos, es que no nos damos cuenta, es que no queremos darnos cuenta. Porque llega un momento en el que estamos viviendo en el pasado, es decir, tú estás viendo lo que te está sucediendo, pero tú no se te quita de la cabeza que tú quieres ser la que eras. Y no, es que yo quiero seguir peinando a mi hija. Y ves que no puede. Y no, yo quiero. Y yo quiero seguir llevando mi limpieza diaria y mis compras y mi trabajo y no te das cuenta que no puedes. Y ahí es donde entran ellos. Porque nosotras no nos damos cuenta de lo que está pasando. ¿Me entiendes? Y ahí también es donde entra esa fundación para apoyarlos todos ellos. Por supuesto. Sí, la verdad que sí. Nuestra fundación es una fundación que se dirige sobre todo a eso, a que todo el que venga se sienta mejor. O sea, ellas son partícipes de todo, ¿vale? Entonces, muchas de ellas, su objetivo es plantear el evento que nosotros hagamos con ellas, como un desfile flamenco que hacemos
todos los años, ya hace 5, en el Alfonso XIII, donde todos los diseñadores que pertenecen a esto visten a 32 pacientes. Y tenemos alguna compañera, ¿verdad?, Sí. que está con nosotros, que bueno, tenemos un grupo dentro de la fundación que se llama Las Fantásticas y estamos formados por 54 pacientes de cáncer, cada vez somos Sí. más. Y alguna de ellas está a lo mejor súper pachucha y mira a ver qué fecha es el desfile para ponerse bien en la fecha Para del esa desfile. fecha. O es el calendario solidario, que también las visten 12 diseñadores de Sevilla y pretenden ponerse bien para estar guapas en el calendario solidario. Yo hoy, O sea, Yolanda, creo que al conocer a Sandra, que la he conocido hoy, creo que sería importante que explicaras un poco el porqué, ¿no? Se llama Claro. Fundación Sandra Ibarra y quién es esta mujer. También es verdad que yo doy por hecho que se la conoce, ¿verdad? Claro, Y a lo claro. mejor no. Bueno, pues Sandra Ibarra ella era modelo, estaba arrancando, la verdad es que súper bien, es de Medina del Campo, de un pueblo de Valladolid, y con 18 años se va a Madrid, no la dejan presentarse al certamen de Miss España porque tenía 17, y cuando más estaba floreciendo en su carrera, a los 20 años, la diagnostican una leucemia. Vale. Entonces, bueno, el mundo, tú imagínate, se la cae encima, pero nunca fue una enferma normal. Ella siempre quería estar, estuvo en su burbuja, en todo, pero ella siempre quería estar guapa, siempre quería superarse, siempre quería demostrar que podía con ello, que estaba bien. De hecho, fue la única de toda su planta que sobrevivió. Y a los 7 años, o sea, cuando ya las cosas parecía que iban bien, la repitió. Sandra Vale. tiene 2 trasplantes de médula. Entonces estuvo un montón de años, 20 años yo creo o más, ayudando a todas las demás fundaciones, dando charlas, conferencias, yendo a hospitales, hasta que un día decidió hacer profesional todo lo que hacía con los demás y crear su propia fundación, porque no hay nada mejor que haber tenido cáncer para saber lo que necesitas. Ella se daba cuenta de que hay cosas donde no llegaban y que ella podría llegar porque ella lo había vivido. Entonces, ahí nació hace 10 años la Fundación Sandra Ibarra, de la cual yo formo parte también desde el principio y estoy muy orgullosa de ello. Claro que sí. Me parecía súper interesante Ujú. que Una explicara historia un poco el origen, magnífica, ¿no? de todo, Una historia de magnífica. todo lo que Y- hoy estamos. y me ha gustado muchísimo, sobre todo las actividades, esas actividades de los desfiles de modelos Uy, y demás. Hacemos muchísimas actividades, aparte del desfile, el calendario solidario, hacemos los cafecón, que son cafés de pacientes directamente con el oncólogo, pero en una cafetería. Hacemos los viernes solidarios, que son en diferentes bares o restaurantes de Sevilla, que preparamos un viernes una fiesta, ¿verdad? Sí. Allí y nos dan el 10% de todo lo que se recauda en el día, lo donan a la fundación. O sea, estamos todo el día maquinando, ¿eh? Así que, Y si además, os ocurren ideas, bueno, tú además di. yo puedo decir que yo no fui a la fundación. La fundación vino a mí. Cuéntalo, que es muy La bonito. fundación vino a mí, ¿no? Y yo, ha sido la mejor ayuda que he podido tener, ¿no? Y mi hermana gemela, Sí. participaba en la fundación. Yo la adoraba, ¿eh? Y yo, porque yo estaba muy mal, yo decía que no quiero saber nada de esto, que yo estaba muy mal, ¿no? Y ella, vente, y yo no quería nunca, ¿no? Mi hermana cayó con metástasis y murió. Murió el año pasado, ¿no? Hace unos meses. Y entonces mi hermana siempre me decía, ven conmigo. Y yo, no tengo ganas, porque yo estaba muy deprimida. Yo tenía una depresión grandísima con lo de mi hermana, ¿no? Porque yo no había terminado todavía cuando ya tenía lo de mi hermana, ¿no? Y entonces me acuerdo que un día me dijo mi hermana, pues mira, pues esto ya, mira lo que me ha dicho el médico. Y me dijo, cuando me pase algo, quiero que llame a Yolanda. Y yo decía, ¿Yolanda? ¿Quién es Yolanda? Sí, Yolanda es esta muchacha por la cual he podido desfilar y cumplir un sueño. Porque claro, la Fundación Sandra Ibarra es hay mucho detrás, ¿eh? Porque necesita ilusionarte, necesita... Y a ella, en ese momento, pues imagínate lo que le supuso desfilar en el Willow Flamenco, la menos, maquillada, imagínate. Y ella estaba súper orgullosa, contenta, dentro de todo lo que tenía, que sabía que se estaba muriendo. Falleció a los 2 meses. Falleció a los 2 meses, ¿eh? Y ella disfrutó. Y entonces me dijo, llámala. Pero no nos dio tiempo, no le dio tiempo de darme el teléfono. Y entonces yo decía, ¿cómo puedo localizar yo el teléfono de esta mujer? Yo tengo que localizarla. Y mi hermana me dio, y la localicé. Dios quiso que diera con una persona, Marina, la llamé,
Le dije, Marina, por Dios, dame el teléfono. Y me lo dio y la llamé y se lo dije, ¿verdad? Sí, a las 8 de la mañana. A las 8 de la sábado. mañana, porque yo lo que quería era localizarla, Sí. decírselo, Te daba ¿no? igual la hora. Tú no Me sabes daba ni qué igual, hora. yo no estaba en Sí. el mundo en aquel momento, ¿no? Sí. Yo lo que quería era informar a Encontrarme. las personas que yo sabía que la había ayudado tanto, El que le había encargo que te dado había hecho tu hermana. esa felicidad tan grande en esos últimos momentos. Fue lo que le dije, digo, te tengo que llamar porque le has dado tanta felicidad a mi hermana en sus últimos días, que para mí eso era lo más grande. Y eso es lo que hace la Fundación con todas nosotras, con todas las mujeres. Nos llena ya no de energía, de ilusión, de saber que todavía podemos. Que si quieres, sí. puedes. Claro que sí. ¿Me entiendes? Y eso es lo principal. Yolanda, yo te invito a que cuando realicéis este tipo de eventos, el tema de moda y demás, en esta cadena tenemos un programa dedicado a la moda. Así. Y estoy convencidísimo de que a nuestro compañero le va a encantar poder realizar una entrevista no solamente a los diseñadores, también, por supuesto, a ti como persona representante de la Fundación y, por supuesto, A mis las modelos, modelos. a mis Por modelos, que supuesto, son a lo las más modelos. importante. Los modelos de la Fundación Sandra Ibarra, nuestras fantásticas. Así que tienes son una lo deuda mejor. con nosotros y es decirnos cuándo vayas a realizar este tipo de eventos para que nuestros compañeros de moda estén Sí. también al tanto de todo ello. Lo prometemos, aquí Pues estaremos, sí. seguro. Perfecto. José Antonio, ¿cómo es la intervención psicológica en pacientes con cáncer avanzado y terminal? Bueno, pues tienes unas ciertas particularidades porque, como muy bien ha explicado Pilar, esto implica que hay una enfermedad incurable y disponen de un tiempo limitado en la vida. Yo creo que la intervención en primer lugar es generar la información, porque ese es un tema dificilísimo de ser tratado desde el entorno. Le damos de más, le damos de menos. Si le damos esta información, la tomará bien, le estaremos haciendo daño, es lo que merece, es lo que necesita, es lo que siente. Yo creo que el manejo de la información que puede tener el paciente es muy importante para evitar aquello que es conocido en el mundo de la psico-oncología como la conspiración del silencio, donde las personas que están alrededor, de una forma u otra, bueno, pues operan, ¿verdad? Conspirando con su silencio, de forma indirecta, involuntaria, tal, pero eso lo puede sentir. También trabajando la situación de dependencia, de inutilidad, de sentirse una carga para otros, que en muchas ocasiones estas personas generan en esos últimos estadios de su enfermedad y de su muerte. Trabajando el miedo ya para que se pueda morir en paz, que es muy importante, importantísimo, no solamente para la persona que pasa por ese momento, sino para a quien se queda, que le quede la sensación de que quien se va en paz. Yo creo que eso es muy importante en esta línea. También, claro, la necesidad de comenzar a despedirse, ¿no?, de sus familiares, de cerrar algunos asuntos pendientes que tenga que hacer. Y ahí, pues necesita, yo creo que un apoyo emocional importante, porque qué duda cabe que hacer todo esto a la mayoría nos coge de improviso, pero a las personas que tienen este diagnóstico, ¿no? Por lo tanto, este sería básicamente los aspectos más importantes de la intervención, David. Tenéis un número de teléfono. El 954 31 02 47. Ahí es donde podéis llamar ahora para poder participar con nosotros, realizar una pregunta a Pilar, a Yolanda, a José Antonio. Ellos estarán encantadísimos de poder responder, poder solventar esa duda que podáis tener, incluso poder ayudaros en cualquier cosa que necesitéis. Porque ellos, mejor que nadie, conocen este mundo del que estamos hablando. Uno es paciente, otro compañero es psicólogo, nuestra otra compañera ha sido también paciente, por lo que he entendido. No ha sido paciente, gracias a Dios, ¿no? Pero sí, mi familia sí. Pero su familia sí se ha tenido. Casi todos. Y quiera que no, pues hoy en día, el que más o el que menos, o ha tenido, o tiene algún paciente, algún amigo, que tiene que ver con esta enfermedad. Y seguro se nos plantea muchísimas dudas sobre ello. Pilar, dime. Hemos estado hablando que cuando te dieron la noticia todo se te vino abajo. Planteaste la noticia a la familia. ¿Cómo reaccionó la familia? Pues mira, mi marido es una bellísima persona, es un encanto, porque me dijo, bueno, no te preocupes, que tú eres fuerte y tú vas a salir de esto.
que no va a pasar nada, que no pasa nada, que yo te voy a seguir queriendo igual, ¿no? Y eso es muy importante, el apoyo de la pareja, porque no todo el mundo lo tiene, ¿eh? Yo conozco muchísimas mujeres que la dejan. Conozco un caso en el que además ha sido maltratada psicológicamente. Exactamente. Hay muchos casos de esos, Exactamente. Y muy cercanos además. Eso es muy importante. Y luego los hijos. Los hijos, yo me acuerdo que mi hijo, porque claro, yo cuando me lo dieron, yo me llevé 2 semanas llorando, ¿eh? Yo no podía parar de llorar. Yo quería parar de llorar, pero yo no podía parar de llorar. Yo tenía una rabia que de verdad que era tremendo. Y me acuerdo que mi hijo se acercó un día, yo estaba sentada en la butaca y me dice, mamá, que no pasa nada, que te han cogido a tiempo, que vas a salir bien. Este es mi hijo. Mi hijo que la criatura no, yo para mí que no entendía de qué iba, ¿no? Claro, yo... Mi hija era más chica y mi hija, la pobre, pues yo intentaba de taparle y ella, pues... Y luego yo, por eso es tan importante, ¿no? Esta labor de psicólogo. Psicología, sí. Es tan importante, ¿no? Porque cuando te la diagnostican, estás cada 2 por 3 en el hospital. Claro. Y allí te empiezan a decir cosas de uno, de otro. Hay que tener cuidado con el marido porque luego el que coge la depresión es el marido. Y yo decía, Dios mío de mi alma, pues yo no quiero que mi marido coja una depresión, porque mi marido tiene que trabajar. Es peligrosísimo. Porque eso es muy peligroso. Yo para mí eso me preocupaba mucho. Entonces yo decía que mi marido no puede deprimirse, ¿eh? Que yo no puedo. Y un día me dijo una señora, he visto a tu marido y va llorando por la calle. Digo, ¿cómo? Y digo, yo tengo que hacer lo que sea, porque... Y entonces fue cuando me di cuenta... Vaya con la señora también, ¿no? Sí, y ahí fue cuando me di cuenta que yo necesitaba ayuda psicológica, totalmente, totalmente. Y entonces fue cuando me di cuenta que dije, yo pues, este cabrón, así, que me perdonen la palabra, no va a romper la monotonía de mi casa, yo tengo que volver a coger la rienda, no sé cómo, no voy a poder, pero tengo que hacerlo. Y sí que es cierto a lo que tú has comentado antes, que necesitamos ayuda. Ayuda porque yo que he pasado por la muerte de mi hermana, yo la tenía enfrente y no la veía. Pero yo no tenía nadie allí en San Lázaro que me dijera, oye, ¿qué está pasando esto? No tenía nadie. Y yo lo tenía delante y yo os puedo jurar que a mí me tuvo que coger médico una mañana y decirme, Pilar, ven que tengo que hablar contigo. Me dijo, tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? Digo, ¿el qué es? Esta hermana está crítica. ¿Y crítica qué es? No lo ves. ¿Me entiendes? Es decir, que lo comprendan las personas que nos están escuchando, ¿no? Lo importante que es la labor de estas personas. Hombre, y yo decía, ¿pero y eso qué es? A mí nadie me había contado nada. Mi hermana había estado llamada unos meses antes y la habían enchufado y ella había salido por su pie y mi hermana estaba súper bien, vamos, como yo estoy ahora mismo. Que me iba de Semica, a las 2 semanas se iba, imposible, Claro. eso es increíble, ¿no? Y ahí sí nos tienen que aconsejar, sí nos tienen que tratar. Y me dijo, oye, que tú... Claro. Eso es muy importante, eso que tú acabas de decir, que no te quería interrumpir, pero que lo tienes delante y no lo ves. No lo ves, sí. Y no lo ves, y no hay nadie que te diga, oye, ¿qué está pasando esto? Es decir, a mí me dijeron, tú no deberías de estar aquí, tú te deberías de ir. Digo, ¿cómo? Hombre, es que tal y como tú te encuentres con lo que tú tienes y como tú estás, ¿y qué la dejo sola? Claro. ¿Que me ha pasado factura? Por supuesto. Por supuesto. José Antonio, es fundamental el apoyo de los demás cuando estás en una situación como la que nos está contando Pilar. ¿Cómo debe actuar una persona ajena a todo esto cuando conoce un caso? Bueno, pues en primer lugar yo creo que hay que distinguir entre el cáncer infantil y el cáncer del adulto. Sí. O del infantil, del adolescente y del adulto, porque creo que son tres Sí, porque etapas es lo que te iba a preguntar completamente también. diferentes. Estamos hablando ahora mismo, vamos, del tema del cáncer en personas adultas, pero no hay que olvidar que los niños también están ahí. Yo, Eso es otro tema. Escuchando a Pilar, sí, solo una pincelada para no entrar en él, porque creo que... ¿qué te parece, Pilar, si las personas afrontaran su proceso oncológico, los adultos, como lo afrontan los niños? Yo estoy Ideal. convencido que el grado de supervivencia desde el punto de vista de lo que el sistema inmunológico a nivel emocional pudiera aportar a la mejoría, estoy seguro que lo haría. Totalmente. Esa inconsciencia consciente de los niños, ¿verdad? Esa interpretación que ellos hacen de la enfermedad, esa interpretación que hacen de sus limitaciones, con esa nobleza
con esa aceptación e incluso a veces con ese entusiasmo y esa capacidad de superación, a veces se echan mucho más en falta en los adultos que en los propios niños en ese sentido. Esa es la palabra, aceptación, es que no lo aceptamos. ¿Y cómo afecta, José Antonio, ese cáncer infantil tanto a los niños como a la familia de este pequeño? Bueno, me voy a la pregunta que has hecho antes, Sí, si te parece, a la de los adultos. Sí. Yo creo que la información y la formación del personal allegado, de las personas allegadas, y digo del personal con toda la intención, hablo también del cuerpo profesional, y de las personas y de la familia, yo creo que es una tarea, además, igual de importante que la que se recibe por parte de la persona que tiene la enfermedad. Porque uno puede querer superarlo y estar muy bien, pero su entorno a veces es una losa, a veces es un hándicap para poder seguir adelante. Entonces, yo diría que, poniendo este símil, la familia tiene que ir abriendo pasos para que el paciente pueda ir caminando. Pues muchas veces el paciente quiere caminar y se va tropezando y tiene que, como una carrera. Es como un quitanieve, ¿verdad? Claro, apartando tal. Necesitamos un quitanieve delante que sea esa familia. Exactamente, esa es la función del paciente. Lo has definido muy bien, David. Ese quitanieve en la carretera, que el que va conduciendo bastante tiene con llevar el coche porque va sin cadena en la mayoría de las ocasiones y está cayendo una nevada brutal y tú te encuentras delante ese quitanieve, que puede ser tu marido, que puede ser una hermana, que puede ser tus padres, que puede ser un amigo, que eso, por decirlo así, hace posible muchas veces que ese viaje se pueda completar con éxito. Entonces, con ese símil que acabas de expresar, yo creo que no habría más nada que añadir. Y la segunda pregunta que te realicé, José Antonio, ese cáncer infantil, ¿cómo le puede afectar al niño y, por supuesto, a la familia de ese pequeño? Pues mira, cuando se genera un cáncer infantil es muy importante. Si hemos dicho ahora que la intervención de la familia es como un quitanieve en el cáncer adulto, en el cáncer infantil es una coterapia, es coterapéutico. Es decir, los padres no pueden estar ajenos al trabajo que se está haciendo. Se convierten en coterapeutas, en copsicólogos, por llamarlo así de una manera. Por eso es muy importante aquí que los padres, pues tengan un conocimiento desde el primer lugar de qué es lo que le está afectando a su hijo, porque creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, creo que es muy importante que los hijos tengan la capacidad de recibir esa información, acorde siempre con su edad y con sus circunstancias, pero creo que ocultarlo puede crearle culpa, puede crearle una sensación de desamparo ante lo que está ocurriendo. Por lo tanto, todo eso es básico. Y sobre todo, en los niños, trabajar su autoestima, trabajar el concepto que tiene de sí mismo, el de que al final no sean para siempre un niño enfermo, que muchas veces ese estigma, depende de qué edad, puede costar trabajo quitárselo. Y sobre todo muchas veces mejorar la adherencia al tratamiento, ¿verdad? Porque muchas veces son un poco indómitos en alguna ocasión para llevar a cabo esa adherencia, y yo creo que el psicólogo ayuda mucho en ese tema para que ellos puedan ser mucho más colaboradores de lo que ya muchas veces son, que es bastante. Yolanda, ¿tenéis también a pequeños y familiares en la Fundación? Sí, aquí en Sevilla el tema de los niños lo llevamos menos, porque hay fundaciones como Andes, a la que adoro, y hacen un trabajo bastante potente. Pero en Madrid, que tenemos la sede central está en Madrid y en Valladolid, trabajamos mucho también con el cáncer infantil. Yo antes era la directora en Valladolid, en Castilla y León, y allí trataban muchísimo, más que aquí es más con mayores, allí lo hacía más con niños, y he tenido unas experiencias brutales con padres y con hijos. O sea, además era muy gracioso porque estábamos la ACC y nosotros enfrente, y la madre iba al psicólogo de la ACC y el padre se venía conmigo y decía: Yolanda, es que yo no quiero, porque a veces el hombre es completamente diferente a la mujer, afronta todo diferente, tanto si es su cáncer como si es el cáncer de su hijo. Y ellos no querían decir que tenían que necesitar un psicólogo, los padres, Sí. Preferían tomar un café y contármelo, y que fuera su mujer la que es la débil, porque él siempre tiene que ser el fuerte, ¿no? El que lleva, y luego es el que más llora. Yo he visto muchos padres deshechos por detrás, padres con niños con cáncer, que la madre lo lleva de otra manera, ella va al psicólogo, a todo, pero el padre lo sufre de una manera brutal. Hablo de cáncer infantil de niños pequeños, de lo que es de 2 a 11, 12 años. Nos queda muy poquito tiempo, nos queda escasamente 2 minutos. Me gustaría que desde estos micrófonos lanzarais un mensaje de esperanza a todas esas personas que nos están escuchando y que, bueno, por H o por B, pues tienen o familiares o padecen algún tipo de cáncer, o
simplemente tienen algún amigo que conozcan que tienen esta enfermedad, ¿qué mensaje le mandarías, Pilar? Yo le diría algo que me dijo la última vez que vi a Sandra Ibarra, que me llegó, fue tremendo, que hay vida después del cáncer. Claro que sí. Ella me lo dijo. Qué bonito. Hay vida después del cáncer. Que nos entre eso en la cabeza, que si quieres, puedes. Mensaje magnífico. Mi mensaje, David, ya que me das la palabra, es que hay vida durante el cáncer. Yo creo que durante el cáncer también hay vida, y de eso se ocupa un poco la psicología y la psicooncología, de hacer que haya vida, y vida de calidad, y vida, por decirlo así, a nivel mental, emocional y anímica, de alto rendimiento durante todo el proceso de la enfermedad en las distintas etapas que hemos generado. Así que ella hablaba después del cáncer, y yo digo durante el cáncer también hay vida. ¿Y tu mensaje, Yolanda? Y yo pues voy a decir el mensaje que es el de la Fundación, el de Sandra Ibarra, el que sueño con escuchar un día las palabras mágicas que el cáncer se puede curar. Un mensaje magnífico, un mensaje que además lo podéis leer en la página, precisamente la página web de la Fundación, que es fundacionsandraibarra.org. Ahí podéis tener también toda la información de esta magnífica labor que realiza esta fundación. Yolanda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, David. Pilar, muchísimas gracias por tu participación. José Antonio, compañero, muchísimas gracias también por... Las gracias se las doy a ella por hacerme disfrutar de este rato de radio en una compañía extraordinaria, simplemente. Y yo siempre lo digo, el que tenga algún tipo de problema, cualquier tipo de duda, sabéis que en el Centro Psicosanitario Galiani tenéis una consulta también abierta. Esta es la segunda. Esto es una delegación del Centro Psicosanitario, que podéis realizarlo, que la primera consulta, como siempre ha dicho aquí José Antonio, es gratuita en este caso. Sí. Y que bueno, estarán también encantados de poder ayudaros en este tipo de enfermedad, en esos trastornos psicológicos que pueda llegar a causar. Muchísimas gracias a todos vosotros, compañeros. Buenas tardes, y buenas tardes también a ti, nuestro compañero en control, que sin él y en este caso, pues no podríamos estar llegando hasta vosotros. Gracias también a vosotros por estar ahí una semana más, y la semana que viene seguimos aquí en Neo FM, en Derecho y Salud, con más y mejor.